¿Tienen alguna pregunta sobre el examen práctico? Algo más o menos les orientaré. Si lo respondemos, No, doctor, yo creo el parcial también. Ya, entonces a revisarlo. Finalidad de los documentos. Su finalidad es constituirse probatorio, posible litigio. Esa es la finalidad. También puede tener otra finalidad de más referencia del acto médico que se ha realizado. Que otro médico lea la historia clínica, por ejemplo, entonces pueda enterarse qué es lo que se ha hecho en el... La pregunta 2, solamente indique, decía, las cuales con preámbulo, exposición, conclusiones, y no era necesario que es el preámbulo, o qué vamos a poner en el preámbulo, o en la exposición, solamente indicar. Aún la pregunta 3 dice, indique dos características médico-legales, certificado médico. Una de las características que puedo dar es que no va dirigido a nadie en particular, a quien corresponda. Otra es que al realizar el certificado médico, el profesional queda relevado del profesional al ser parte interesada. Entonces, ya no está esa confidencial, ¿no? Porque ya el certificado médico se convierte en un público. Estamos bien, hasta 4 decía que es el certificado de defunción. El certificado de defunción en la diapositiva estaba que no la certeza sobre una muerte, la certificación de la muerte constatada impreso, un documento que dice esta persona ha fallecido. Y que las caracteriza, ya imagino que ya todos han respondido correctamente esa pregunta, fue un regalo de mi querido amigo el doctor Paño. Entonces, ya saben lo que son las livideces, ¿no? Importante que conozcan. Ahora el caso clínico, del certificado, quizás errores, algunas fallas, mostrar a todos por una vez corregido, puedo mostrar a todos para que se fije, ¿no? No sé, podría ser eso. Por eso para que ustedes digan, me salí del cuadro, he registrado la edad, no sé, creo que este señor llegaba a tener años, 15 días, 4 meses, no recuerdo bien, pero había que registrar de... Y causa de la muerte es edema pulmonar. Sin, y como no dice identificado en la historia clínica, en este caso, el tiempo de evolución con la causa básica, entonces lo dejan en blanco. Lo hice
realmente para que cuando no tenemos, por cualquier motivo, porque ustedes se olvidaron, el otro médico no registró, por motivo no existe, entonces dejan en blanco eso, no llenan las palabras, no se inventan para el dato que ha sido de esa manera. La causa es edema agudo de Crohn debido a un cáncer metastásico de 1 año de evolución, que es el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma es el que ha producido pulmonar, que fue operado hace 4 años. Ahí la evolución. Puede estar contribuyentes o en una tercera causa de la parte del adenocarcinoma. Entonces, clase todos, voy a llevar su examen de práctica, especialmente el llenado de función para que todos y demos una última repasada del certificado único de defunción. Ustedes me ven. ¿Alguna pregunta, ocasión, acotación? Queridos alumnos, muy bien. Entonces, voy a sacar nomás de la asistencia de ustedes, que es para mí. No he tenido tiempo de revisar los exámenes, voy a revisar el día domingo. ¿Cómo les pareció? Fácil, difícil? Obviamente la pregunta 5 creo que fallé. Nos faltó tiempo. Ya, muy bien. El tiempo... Estaba bonito, doctor, el examen. Ojalá sí sea el tono. No, si ustedes me demuestran que están estudiando, lo puedo hacer hasta de más facilito. Mejor, así. Parcial en el segundo para enseñar a llenar la boleta de referencia y el consentimiento y documentos médico-legales. Clases muy cortas, o sea, unas 2, máximo 3 clases. No creo que pasen al segundo parcial de práctica. Y también, queridos alumnos, marles que todos los alumnos que han la práctica deben una asistencia, porque no voy a poder pasar su nota, no voy a poder subirla. Entonces, todos los que faltica, no los que faltaron un día o quizá 2, los 3 deben esas o esas 3 inasistencias para estar habilitados para la práctica. Entonces, esta clase voy a empezar a grabar. Doctor. Buen día. Le habla Clay. Una consultita. ¿Cuántos parciales de práctica vamos a...? Habíamos programado 2. Dos. Por el Sería este y uno que va a venir. que va a venir. ¿No? Vea, podemos cumplir, bueno, tenemos que cumplir ese cronograciales, porque puede ser que puedo repetirles la no parcial y no dan un segundo parcial, pero puede ser que alguno ha dado mal el primer parcial, de práctica recuperar su segundo parcial. En ese caso,
tenemos que tomar nomás examen parcial, pero lo vamos a hacer muy sencillo, solamente del formulario de referencia y correcto llenado del consentimiento. Con la experiencia que ya tienen del certificado de defunción, van a sacar muy buena nota. Doctor. ¿Sí? Empezamos a grabar. Recording in progress. Doctor, y el tema que dijo de vamos a ir a algún levantamiento, ¿no se va a poder hacer? Por el momento, él nos ha dado Recording stopped. de que hagamos esa práctica, porque la FI no nos ha permitido hacer la querido Daniel. Entonces, no sé cómo podemos ingresar a la fiscalización. Con todo, estimados alumnos, con el estudio de las quemaduras. Tenemos que identificar, conforme que nosotros realizamos, si la quemadura ha sido o por ignición. Cuando la quemadura es por llama, entonces se van a carbonizarlo y va a respetar las áreas de presión por la ropa. Entonces, contornos irregulares, por ejemplo, incendio. Pero cuando es procesos en ignición, va a carbonizar los pelos, a respetar las partes cubiertas. Estas quemaduras son más que profundas, tienen mayor extensión, profundidad. Los vapores, cuando las son producidas por vapores calientes, entonces petan las partes cubiertas. Aunque la persona vestida igual va a quemar, y también son más extensas que profundas. Y cuando es producida por gentes, son en piel con ropa. En este caso, por ejemplo, generalmente los niños, como son pequeños, jalan la olla y se queman. Y cuando la queman con un líquido caliente, es más grave en la piel, no afecta a los pelos y forma trayectos desde la gravedad del agua de arriba hacia abajo, obviamente, ¿no? Porque nosotros como médicos legales, crear una quemadura de vapor caliente o por líquidos calientes, por llama, ignición, por cuestiones de sensación, es que tenemos que identificar correcto cómo ha sido la quemadura por personas que producen se autoinfligen para acceder al seguro, para acceder al permiso. Entonces, muchas veces en algunas van a tratar de, obviamente harán esos exámenes cuando ustedes sean, no sé, en quemología, en general, etcétera, etcétera, médicos, cienciólogos. Yo ya les estoy dando una que tienen que identificar por qué fue la quemadura, por llama, ignición, por vapores o por líquidos. También hay por sólidos calientes que reproducen la fuente, una estufa donde, por ejemplo,
ejemplo, empujado a la persona hacia la estufa, entonces va a reproducir la forma del agente caliente, lugar donde se ha producido la quemadura. Es más profunda, generalmente son mundas y los pelos carbonizados o parcializados. Algunas veces en una pelea familiar, les pongo un ejemplo, una intrafamiliar, la esposa agarra la plancha caliente y le quema en alguna parte al esposo con el que está discutiendo. Entonces, en ese caso, ustedes informarán que hay quemadura, no sé, en la región, y fue en la región del una quemadura más extensa, una plancha puede dar una quemadura de unos 8 centímetros, de unos 6 centímetros de ancho por un sólido caliente. Ustedes no van a indicar que ha sido producida, indicando el objeto sólido a quemadura. Como les he indicado, si se reproduce la plancha, por ejemplo, posee por una plancha, posiblemente, porque puede haber otro objeto sólido que ha producido la madura, y si lo demuestra la prensa, entonces van a invalidar el informe hecho y ya no se va a tomar como esa quemadura. Entonces, ahí está la importancia de que hagan correcto informe. Paso, ¿no? Los agentes químicos también producen quemadura cuando son administrados por ácidos, bases, alcohol también va a producir quemaduras, arsénico, cianuro de estricnina, los venenos. Cuando hay administración parenteral, por ejemplo, opiáceos, alcohol, otros. Por inhalar gases, monóxido de carbono, cocaína o marihuana. Tratarán ustedes de identificar el agente que ha producido la lesión en la persona, obviamente valiéndose también de laboratorio, tomando muestras, tomando sangre, tomando muestras del humor vítreo, si es la persona, y tomando muestras del riñón para que puedan ser a nuestro laboratorio de entonces tomarán las muestras y biológicos infectos también van a producir lesiones como infecciones venéreas, otros como por ejemplo les puse la sífilis, la gonorrea, organismos como bacterias, parásitos. En un rash alérgico también una lesión, un eritema multiforme que se presenta en el rash debe ser informado. Se realiza un informe de una posible RAFA. La RAFA es son reacciones adversas a fármacos tuberculosos. Entonces, cuando ustedes pacientes con tuberculosis van a tener, y les repito, por favor, para hacerles recuerdo, porque ya llevaron la RAFA, son adversas a fármacos antituberculosos que producen lesiones, como ejemplo un síndrome de de Dubin-Johnson. ¿Recuerdan? No les enseñé eso, pero
deben ustedes informar en el certificado médico que de una posible RAF. SABI también va en evaluación de los SABIs, son supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Los SABIs son eventos supuestamente a la vacunación e inmunización. Los van a llamar como a que realicen una evaluación de el niño que presenta un eritema multiforme, un síndrome de Stevens-Johnson, de Johnson, por los que alguna vez son supuestamente atribuidos a la inmunización. Medicamentos estimulantes y depresión van a producir lesiones, ¿no? Veremos si no hay pregunta al momento. La edad de los traumatismos por su causa. Los traumatismos deben ser mencionados en lo que se refiere a su etiología. Si ha sido con carácter, si ha una situación accidental o una situación SIDA. Esto para, como siempre, a nuestros administradores de justicia. Entonces, por la diapositiva, etiología por su causa, nosotros debemos identificar la posible homicida, posible etiología accidental y posible etiología suicida. ¿Puedan? Posible. Utilicen esos términos. Es necesario que les mencione, les conozcan en la asignatura de medicina legal las leyes, ¿no? Los códigos penal boliviano, el código de proceso civil, el código niño, niña, adolescente, conozcan la ley 340 y deben conocer especiales partes que a ustedes les corresponden. Y cuando ustedes identifiquen en una lesión gravísima, esta lesión gravísima entra en el artículo 200 del Código Penal, que lesiones gravísimas, en las lesiones gravísimas incurrirá en una pena de privación de 2 a 8 años o de la lesión resultare una enfermedad corporal cierta o de incurable. Usted que identificar si es que se presenta edad mental o por la que ha producido el agresor. No sé, ejemplo de que puede de estrés postraumático en ha sufrido una violación en manada y que no le va a permitir ya correctamente en su trabajo. Dos, la debilitación permanente de la salud, pérdida o uso de un miembro o de una función. Imagínense que por una lesión que alguien produce, le tengan que retirar un ojo a un cirujano. Entonces, eso va a implicar ya su desenvolvimiento como tal, o que pierda un brazo, etcétera, ¿no? Si hay preguntas, me dicen. Permanente para el trabajo o la que sobre 180 días. Entonces, aquí ya no es un parámetro. Si nos indicamos que hay los días de incapacidad
capacidad de la persona a la que hemos evaluaciones pasa de 100, entra dentro de las lesiones gravísimas. La marca indeleble o la de frente del rostro entra dentro de lesiones gravísimas. Una cicatriz en uno de ustedes, pues, no le va a pisar correctamente su profesión porque altera la estética de su presentación. El peligro inminente de perder la vida. Entonces, esto está en el Código Penal boliviano, es el artículo. Y el artículo 271 se refiere a las lesiones graves, cuál es el que de cualquier modo ocasionare a otro cuerpo en la salud, no con del artículo anterior, del artículo 2A, del cual derivare incapacidad para el trabajo 30 a 180 días, sancionado con reclusión de 2 años. Y si la incapacidad fuere hasta 29, se impondrá al autor 6 meses a 2 años o prestación de trabajo hasta el máximo. Esas son las lesiones graves, ¿no? Hay lesiones leves y lesiones gravísimas. ¿Cómo van, queridos alumnos? Muy bien. ¿Pregunta? Ya, vimos entonces, ¿no? Esto está copiado del Código Penal boliviano y comas. Puesto aquí para que ustedes tengan conocimiento. El artículo 2 habla de la atenuación. En de los dos artículos anteriores, la sanción será agravada en un máximo o mínimo del mínimo cuando mediaren gracias enumeradas en el artículo 252 del mismo que habla del asesinato, ya como que es asesinato y también disminuir en la mitad si se trata de las que señalan los artículos 2.5, el homicidio por emoción, una controversia que hasta ahora no de acuerdo los forenses, psicólogos forenses y los psiquiatras, que les voy a explicar dentro de unos momentos. Y el 59 que habla de riña o consecuencia de agresión. Atenuantes y que ustedes deben identificar en su certificado cuando realicen de ese dictamen para que los administradores den cuenta o el agravante o el atenuante lesiones que ustedes están. Por eso les estoy mostrando. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a entrar al internet, Código Penal boliviano, y deben darle nuevamente, especialmente a los artículos que les estoy mencionando para ejercer su profesión. El artículo 54 se refiere a esta de homicidio por emoción. El que matare en estado de emoción violenta, hable o impulsado por honorables, será con reclusión de 1 a 6 años. Suceda emoción violenta que tener muchas antes, tiene que tener mucha contribución a indicar que efectivamente fue por emoción. Esta sanción de 2 a 8 años para el descendiente, cónyuge o conviviente. Entonces, ahora para que vayamos comprendiendo, es violenta. El esposo entra a su esposo teniendo relaciones en el motel
con otra persona. Entonces, inmediatamente por la emoción violenta, agarra el cuchillo y mata y al amante. Está dentro del homicidio de unos 30, lo que les acabo de explicar. ¿Qué dicen ustedes? Que sí, doctor. Sería porque se dejó llevar por los celos. Se dejó llevar por la emoción de los que dicen. ¿Alguna otra opinión? Los abogados de la argumentar que no fue emoción violenta. ¿Por qué razón? Porque él, el que ha producido eso, ya pensaba dar a la estante. ¿Por qué razón, queridos alumnos? Porque fue al motel con su cuchillo. Sí, doctor, igual yo, porque se llevó el cuchillo. Entonces, él llevó el cuchillo y ya tenía la intención de matar. Entonces, es muy fácil actuar este artículo para todos, ¿no? Así por varios motivos. Depende, pues por ahí se enteró en su casa, estaba en el motel y ahí la radio que estaba de la mano nomás y salió corriendo. Pero está bien. Chao. Pueden llevar el cuchillo. Así es. Ya, El cuchillo ya lo tenía en su moto. Usar una lesión. Llevó el cuchillo. Estaba la mano ahí a la vista, solo tomó. Ahora, el esposo encuentra la misma situación. Llega a su viaje largo, encuentra la situación en la que está su esposa con el amante y agarra y le fractura la segunda cervical, el axis odontoides del axis, una lesión en el encéfalo, fallece. Y lo acusa de homicidio. Como él aduce emoción. Yo llegué de un viaje de un año, yo estaba en vacaciones por teléfono con mi esposa, pero llego con otro hombre teniendo relaciones sexualmente, le fracturo el cuello. Pero resulta que este esposo es experto en artes marciales y conoce cómo fracturar el cuello, quitar. Entonces, está usando un arte y en este caso no entra dentro de la emoción violenta. Entonces, el informe que se hagan tendrá que solicitar, yo les aconsejo, queridos alumnos, tendrá que solicitar valoración psicología para dictaminar, según usted, una emoción violenta. Muy complicado y que está en evaluación este artículo, posiblemente tirado ya del Código Penal. El tema de los feminicidios, doctor. Sí, entra, pueden leer este que se ha puesto aquí, lo pueden bajar del internet, los crímenes en estado de emoción, ¿no? Es de la escuela mexicana que es en la medicina forense. Entonces, yo les doy un tip para que se apoyen en la opinión del psiquiatra, para que sean ellos los que lleven decisión de homicidio violenta. Registren en su informe emoción violenta, porque lo pueden y luego pueden ser ustedes acusados de haber realizado un informe con... Muy bien, seguimos. Delito
delitos contra la integridad corporal y la salud. 273 dice lesión de muerte. El que con el fin de un daño en el cuerpo o en la salud, la muerte de alguna persona, si no hubiera sido querida por el autor, pero pudo haber sido previsto, será sancionado con libertad de 3 a 8 años. Si se tratare de los casos previstos en el artículo 204, párrafo primero, la sanción será de 1/3. Entonces, cuando alguien ataca a una persona y después viene la muerte, tiene sanción, aunque no hubiese producirle la muerte. Uno de ustedes se pelea en la calle con un taxista, por decirle que le falta, lo quiere engañar y llevado por el enojo, le da caso y el taxista cae y golpea a la occipital en la acera. Y los abogados de la víctima pueden aducir, por ejemplo, que ustedes como médicos tienen de que al golpearse la cabeza en la región craneal en el borde de las... Pues se ha cortado, podría repetir, pero se ha cortado. Ya, les repito. En un subcaso, por ejemplo, para que sean acusados enseguida de muerte, la persona tiene conocimiento en salud, un médico, use un puño en una persona, pero el persona agresora solo darle un golpe de puño, agredido cae y golpea la región occipital con el borde y se produce un TEC y fallece. Entonces, los actos de la víctima, decir que debido a los conocimientos en salud que ha producido el puñetazo, entonces sabía que si se caía la cabeza contra el borde de la acera, podía tener severas en la muerte. Entonces, muy complicado, por eso les doy el ejemplo, complicado realizar un informe de leyes. Debemos tener mucho cuidado y dedicar y hacerme de acuerdo a lo que nosotros. Por eso les puse en el examen, no les he puesto el tiempo que dura la causa básica de la muerte, porque si no lo confirman, en todos los registros. Es así como van a tomar de lesiones. Ahora les doy la clasificación de las leves, graves, de acuerdo a los días de impedimento. Las leves, 29 días. Graves, 30 días a 180. Y las son las que producen una inhabilitación permanente, incapacidad para el trabajo indeleble o deformación del rostro o peligro inminente de muerte, de acuerdo a los días de impedimento, de acuerdo a los días de hito que ustedes otorguen a la persona. Ahora, estoy haciendo un trabajo donde estoy clasificando de acuerdo a la bibliográfica los días de hito, que es para una tesis de un post que estoy haciendo, pero les voy a pasar a ustedes que termine, me comprometo en el lapso a pasarles una relación, por ejemplo, si esta lesión que les voy a preguntar ahorita mismo, vayan viendo por favor, les voy a calificar en calificación, identifican cuántos días de impedimento, identifican, no sé, una fractura de base de cuántos días de impedimento, una pérdida
pérdida de cuántos días de impedimento en la literatura, en la que tenemos, pues yo lo estoy haciendo y les voy a pasar para que ustedes vía WhatsApp. Muy bien. Ahora voy a preguntar a algunos alumnos y una calificación de 10 de práctica. Voy a preguntando para que vayan identificando estas lesiones. A ver, voy a ir desde el primer. Vázquez Emanuel, ¿está? Aquí, doctor, presente. Aguilar, usted indíqueme qué tipo de, identifique qué lesión es esta. Está viendo en la diapositiva. Sí, ahorita. Aguilar. Aguilera, ¿está? Aguilera, usted identifique esta lesión de... Vaya pensando. Álvaro Cortés, ¿está? No está. ¿Dónde está Álvaro? Bueno, ni modo. Álvaro y Akiri. Tampoco. Les estoy por calificación de 0 a los que no están. Altera. Voy a preguntar a alguien de aquí, porque si no me voy a pasar de aquí. Dona Callata, usted identifique esta lesión, tienen 2 o 3 minutos. Y también Guadina y Juan Carlos, los dos identifiquen esta lesión. 1 minuto para que la visualicen. Les doy 1 minuto para que la visualicen y me respondan. Y los demás hagan la práctica para su evaluación de ustedes. Identifiquen qué es esta que están viendo aquí, cómo la informarían en su grado médico, en su certificado de lesiones, de lesiones. ¿Qué tipo de lesión? ¿Ya? Vamos entonces con Aguilar. Adelante. ¿Qué es para usted esta lesión? Es una oración. Ya. Ahorita vemos. ¿A quién le tocó esta? ¿Tocó a Aguilera? ¿Dónde está? ¿Qué lesión es? Ya. Y esta lesión le tocó a... No me acuerdo a quién me hace el recuerdo. A mi acá. Sí, adelante, Callata. Adelante. Doctor, eso es más una equimosis. Bueno, pues como equimosis. Equimosis, doctor. Ah, sí. Si no me equivoco, esta, ¿no? Adelante, Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? Carla Lorena, salud. ¿Qué lesión será esta, Carla? ¿Cómo la identificaría usted? No parece ser una fractura, no parece ser por una arma punzocortante. Identifique como fractura de la radiografía, donde muestre la solución de continuidad. ¿Es? Sí. Vamos, Carla. Doctor, veo una herida, no, bueno, no. ¿Alguien qué lesión supone que es esta? Doctor, Daniel. Doctor, es una herida cortante. Herida cortante. Doctor, buen día. Habla Carmen Rosa.
Esa es una herida contusa. Punto punzante. Vamos a ver. Vamos a ver, ya. Voy a cambiar de diapositiva. Tenemos poco tiempo. Esta herida contusa. Así simple evaluando herida Te contusa. comienza Ahora, palabrita, doctor. Sí, pero hay una fractura propia de la nariz, No. sí, pero después, sí, al momento, herida contusa. Esta es un pergaminamiento. Esto es excoriación. Efectivamente, como dijo su compañera, es una equinotoma escolar, ¿no? Vamos a empezar a Zoom dentro de un minuto, enviar otro link, por favor. Ya, entonces, practicar las lesiones. Con eso terminamos el tema, pero vamos a avanzar en el otro Zoom. Continuamos con nuestro día de hoy y vamos a aprender el tema 11, que es la fractura. Ustedes ya han leído y están recibiendo capacitación, si no me equivoco, en quinto, donde aprenden los tipos de fracturas, la identificación de la fractura y del tratamiento. Yo les voy a dar una capacitación sobre cómo deben informar lesiones que hay fracturas en los pacientes. Aquí en la diapositiva observamos, por ejemplo, uno de los huesos del antebrazo, ¿no? Pero nosotros tenemos que informar qué tipo de fractura. ¿Dónde? Aprendamos. Fractura ósea es una condición en la que se produce una fractura parcial o completa continuidad. Entonces, hay función de continuidad en el hueso. Si nosotros una continuidad, entonces ya o informamos como fractura identificando el hueso. Aquí viendo una fractura en el medio de la clavícula derecha. En los casos más, esta puede romperse en varios pedazos. Pueden ser el resultado de un golpe, fuerte, acción de gran fuerza o una lesión por traumatismo que vienen como consecuencia de ciertos trastornos que debilitan la osteoporosis, por ejemplo. Puede ocasionar una fractura de una persona de la tercera edad cuando sin querer una otra persona golpea levemente, rápidamente en la calle, la persona de la tercera edad, porosis elevado y fractura el húmero. Entonces, esa fractura accidental, ¿no? ¿Por qué? Por la enfermedad que presenta el paciente. La enfermedad de las membranas hialinas, por ejemplo, en los pequeños produce debilitamiento huesos que cualquier empujón, por ejemplo, en la escuela de parte de sus compañeritos, cae el niño y golpea el hueso coxal al caer y se fractura, cuando a cual no le pasaría nada. Entonces, esa fractura es por esta enfermedad, agravada por esta enfermedad y dentro de una fractura accidental que no tendría en este caso
no se da no sanción penal, sancionar al niño. ¿A quién sancionarían si es que fuese la cura o la lesión fuese intensa de un menor de edad? ¿A quién le sancionan? ¿Qué dice? A los padres. Padres, doctor. Bien, tutores, ¿no? Al tutor. Esté en país, pero ha dejado al tutor acá de ese jovencito de 15 años, entonces una sanción, pero también el tutor. Bueno, paso, ¿no? Aquí hay una acción de las fracturas para que ustedes citen en la premura del tiempo, porque es uno de nuestros amigos cuando realizamos nuestros informes. Por eso decía Víctor Hugo, me faltó tiempo. Sí. Aprender a travesión bajo la falta de... Nos van a pedir el informe y lo tenemos que hacer. No podemos tener mucho tiempo para prepararnos. Entonces yo les saco que ustedes, como yo les paso las diapositivas para que tengan bibliografía, tengan guardada en su tablet, en hora, y puedan en su momento utilizarlas. Todas estas diapositivas están hechas en base a los protocolos de actuación de medidas de nuestro país. Tomamos en cuenta, tomo muy en cuenta la escuela mexicana y ver mucha similitud con la meta de nuestro país. Entonces, la clasificación de las fracturas por la exposición son cerradas y de acuerdo a la exposición. Ya, ustedes ya bien lo saben por traumatología, ¿no? Por la loción en el hueso, fractura epifisiaria o metafisiaria. Vamos a aprovechar esta imagen ¿qué hueso? ¿Es este donde está mi cursor, queridos alumnos? Este. A ver, ¿quién salva al doctor Bunder? Es la tibia. Muy bien. ¿No? El doctor Bunder profesional. Ya. La tibia. ¿Ya? Tiene epífisis proximal y una epífisis distal y una diáfisis. Corresponde a la acción de los huesos largos. En la clasificación de huesos largos, el largo sobre el ancho y el espeso. Entonces, también podríamos indicar en nuestro informe epifisiaria o metafisiaria a la clasificación del hueso, ¿no? ¿Recuerdan la clasificación de los huesos? Planos y anchos. Entonces, en el hueso, chicas, su micrófono por... Ya, ahora sí. Desde que, de acuerdo a la acción del hueso, si es evidenciando una fractura en un hueso largo, podríamos indicar que hay una diafia, epifisiaria o metafisiaria, ¿no? Epífisis, la diáfisis, metáfisis, de acuerdo a la acción del hueso. Ahora, en esta diapositiva les estoy mostrando la clasificación simple, el rasgo de fractura. Aquí, una fractura conminuta en varios. También otros autores la clasifican fractura multifragmentaria. Los boxeadores, por ejemplo, propios de la nariz, presentan multifragmentarias.
o una fractura abierta. Fíjense cómo el hueso hacia del tejido hacia el exterior. Fractura abierta es mucho más peligrosa porque al estar separada del hueso, bien se ha separado la acción del hueso y puede perder el miembro. Entonces, acción penal mucho más grave que una simple, de acuerdo al tipo de fractura. Por la gravedad, la puede ser fisura o con deslizamiento, lo mismo que le acabo de explicarles aquí, ¿no? Una fractura, una y aquí ha sido con deslizamiento. O sea, se ha separado de su posición y ya no está teniendo irrigación, ya no está teniendo irrigación. ¿Preguntas, queridos alumnos? Deben dar la fractura. Y también identificarán la posible causa, ¿no? Una opción exagerada, identificarán si hay o no posibilitar la fractura cuando no se ha buscado producir la lesión. A eso es lo que me refiero. Les había explicado hace unos momentos fracturas de la extremidad distal del. Entonces, esta es una fractura fragmentaria, ¿no? Varios pedazos. Un repaso, ustedes identifiquen el tipo de fractura cuando sea necesaria. Transversa, recuerdan la de anatomía, horizontal o transversal, long o lineal, una fractura transversa, fractura lineal, oblicua, por la oblicua, una fractura descompuesta, esta es la más grave, precisamente por irrigación que puede ocasionar el miembro, una fractura espiroidea que ha sido producida por una torsión a nivel del miembro afectado, cuando le tuercen el brazo a la persona. Y esta fractura es la fractura que produce en los pequeños, en los niños, en formación y no se quita la fractura, sino un rasgo de fractura, una fisura. Y esta fractura conminuta o tal. En esta imagen que ustedes tienen, deberán identificar el tipo de fractura que han visualizado en el pasado para realizar su informe. Alejandra, le echamos tu gallo. Ahí, apagar el micrófono. Muy bien. También creí conveniente los signos en las fracturas nasales. En general, van a pedirles la evolución, la información, la confección de un informe de una posible nasal. Entonces, ¿qué nosotros tenemos una primera instancia en una fractura nasal? El edema. El edema. Hay edema, hay deformidad nasal. Muchas veces la deformidad nasal es más manifestada
hay hundimiento a este nivel. Son más fáciles las lesiones producidas por las peleas de las artes marciales mixtas. Entonces nosotros primero identificamos si hay edema, deformidad nasal, hay equimosis y suponemos que quizá la nariz o los huesos de la nariz o esté fracturado. ¿Qué vamos a hacer después para identificar? Palpar la nariz. Palpar la nariz, tenemos que ver o identificar si hay hundimientos o si hay crépitos. Crujir de los fracturados lo vamos a sentir en la palpación. Obviamente, queridos alumnos, la palpación tiene que ser delicada. Y también epistaxis por a nivel de las fosas nasales. Si identificamos estos signos de una posible fractura nasal, pedir una radiografía, pero les aconsejo pedir una tomografía. Ustedes quiten la tomografía. ¿Por qué? Porque puede haber que incluso van al cráneo y son mucho más graves y necesitan atención inmediata. Pidiendo solo una radiografía, vamos a ver los propios de la nariz, si están fracturados o no, y quizá podamos identificar el tabique, dependiendo de la calidad de la radiografía, pero no vamos a llegar más allá. Nosotros no pedimos una tomografía. El paciente no puede hacer radiografía y solo se hace la radiografía, entonces se informarán que se solicita tomografía, se solicita tener tomografía que no por que el paciente no tenía dinero, escasos recursos, la deben mencionar en la historia. En el certificado médico pondrán se solicita tomografía que no la usaron. Se cita tomografía, que no la realizaron. No la realizaron los familiares. Entonces, muchas veces nos dejamos llevar por ¿cuál es la palabra que saca cuando uno se pone en el lugar del... Empatía. Muy bien, muy bien. ¿Quién me respondió? Doctor. No, ¿quién fue? Junia. Dunia, muy bien. Gracias, Cruz Dunia. también, no me puso. Daniel también. Entonces, la empatía nos hace decir, bueno, esta persona, amigos, le pediré solo una, no, queridos. En este caso, no podemos ser empáticos y debemos citar la tomografía para hacer identificación, gravedad de la fractura. ¿Alguna pregunta? Bueno, ese era la de clases para el... Voy a suspender la grabación. Recording stopped. Y bueno, queridos, saludamos los lunes, por favor, en clases, sí o sí, para darnos el día Viernes. Viernes el horario de clases, nomás. ¿Alguna acción? ¿Quieren decir algo? Gracias, doctor. De nada. Voy a tratar de darle más de práctica
el día lunes, bueno, mismo viernes va a tener que ser, ¿no? Porque tengo que transformar sus notas, los que han dado repaso, respondido, etcétera. Es un poco más de trabajo. Bueno, queridos alumnos, no los que tengan un buen fin de semana.